Bien, buenos días. Ayer, día 14, hice una conferencia que se titulaba Reiki, Access y mucho más. Entonces, había hecho una previsión de lo que iba a tratar y voy a explicar un poco el concepto. Es un poquito largo, porque claro, vamos a ver, yo tengo últimamente unos casos en mis tratamientos muy raros, muy difíciles de entender. No llego a comprender qué tratamiento puedo usar, porque dar simplemente Reiki pues no tiene un efecto tan inmediato como a mí me gustaría, tan directo. Uso las técnicas más fuertes que tengo y tampoco he conseguido grandes resultados. Entonces yo llevo años estableciendo un diálogo con un grupo de amigos de por ahí arriba, que llaman Médicos del Cielo, a los que le he preguntado si me podían echar una mano para ver. Bueno, la intención es siempre ayudar, ¿no? Resolver problemas. Cuestión es que no digo que la medicina no los pueda resolver, digo que sí, la medicina es una ciencia avanzada, avanzadísima, y los médicos son los expertos, entonces nunca hay que obviar la parte médica y de ciencia y de experimentación que tienen todo el sector médico. Pero vamos, nosotros trabajamos con unas energías muy sutiles que aportan pues distintos conceptos de los que normalmente trabajamos. Entonces quiero hacer en esta conferencia un acercamiento al objetivo que me ha guiado. Bien, el objetivo es que, dado los casos sutiles de tratamiento que me han surgido y desconociendo totalmente sus causas, me he dirigido a mis amigos para preguntarles por las causas. Y esta conferencia es el resultado de lo que me han enseñado. Y desde aquí tengo que dar las gracias, ¿no? Porque, claro, es que no se entiende cómo es posible que yo tenga todo este conocimiento que voy a aportar aquí. Lo primero que me dijeron es que en la actualidad hemos entrado en un vórtice de energía de tal magnitud y profundidad que nuestra alma y conciencia empiezan a verse alterados. La medicina, aunque haya avanzado mucho, todavía no llega a los procesos que se están produciendo a nivel interno del ser humano. En estas alteraciones, son estas alteraciones las que producen dichos cambios a nivel interno, que se van a ir proyectando a nivel de conciencia y en el sistema endocrino a nivel inicial del cambio. En el conciencia y en el nivel, o sea, existe una relación entre el alma, el espíritu, la conciencia, el estado interno del ser humano y lo que se produce en el sistema endocrino en el nivel del ser humano. Esto, vamos a ver, se ve claramente cuando uno tiene ansiedad, tiene estrés, tiene miedo, en fin, afectan enfermedades de tipo psicosomático o psíquico. Hay una terapia que se llama la barra de Access, que son las que a mí me han dirigido al principio, junto al Reiki, para permitirme acceder al sistema cerebral, donde están los 32 puntos de energía que recorren la cabeza, donde se almacenan el componente electromagnético de todos sus pensamientos, ideas, actitudes y decisiones y creencias que han tenido sobre cualquier cosa. Es en el cuerpo, en esta zona, donde se permite que tú y tu cuerpo comiencen a descargar todos los pensamientos, ideas, actitudes, decisiones y creencias limitantes que has tenido sobre cualquier cosa. Es decir, es en el subconsciente donde has grabado esas limitaciones y es donde es preciso hacer un borrado de los archivos como si fueran borrados de los archivos de una computadora. Lo que produce es que te limpia, te purifica, te deja más espacio disponible para poder recibir y crear algo completamente distinto y nuevo. Esta es la idea de la partida de la conferencia, la idea es esta, ¿no? Entonces, hablamos de neurociencias. Las neurociencias nacieron en un conjunto de normas que se enfocan a estudiar el sistema nervioso. El sistema nervioso que forma parte del simpático y el parasimpático, y además el sistema nervioso cerebral, el sistema nervioso que va también en el corazón, y saber su estructura y lo que hace y las funciones que realiza. La neurociencia ofrece un gran número de aportes a todos los estudios realizados desde la psicología, es decir, partiendo de la memoria, pensamientos, emociones, conductas, entre otros. Es una disciplina que facilita el análisis y sufrimiento de ciertas patologías psicológicas. Para dar un análisis psicológico es fundamental conocer el cerebro del paciente, saber en qué fase evolutiva está su cerebro para poder intervenir o comprender o interferir
en los procesos de decisión que realiza el paciente, las creencias. En ese punto entraría la teoría epigenética de las endorfinas, completamente revolucionaria, porque parece ser que lo que dice esta teoría es que las endorfinas se generan y se adaptan según las emociones. Eso también está comprobado. De la neurociencia nos explican que el cerebro requiere de estimulación integral para saber qué áreas intervienen en determinadas acciones. Es decir, hoy conocemos qué zonas del cerebro se activan en determinadas emociones o sensaciones. Las terapias de Access y Reiki se unen juntos a las técnicas sutiles de la radiónica y la resistencia para poder valorar el estado del paciente. Son terapias corporales que permiten que el cuerpo comience a descargar todos los pensamientos, ideas, actitudes, decisiones y creencias limitantes que hacen sobre cualquier cosa. Es parecido a lo que hemos dicho antes, a borrar, hacer un reset, un borrado, un formateo de los archivos del cerebro, de la mente subconsciente. Y hay que hacer también un hincapié aquí en que una de las terapias que usamos es la propia terapia cabalística, y es muy interesante el efecto que produce. Vamos a verlo todo desde el punto de vista este. Aquí vemos la barra de Access cómo define unos puntos que van asociados a diferentes conceptos. Aquí vemos también más zonas de las zonas de la barra de Access. Y bueno, y luego aquí vemos también en este cerebro que desde el cerebelo, desde la parte, digamos, más reptiliana, más ancestral, hay un total de 12 pares de nervios llamados pares cerebrales, cuyo recorrido va directamente desde el encéfalo hasta diversos puntos de la cabeza, el cuello y el tronco. Algunos de estos nervios están relacionados con las funciones sensoriales, es decir, con los sentidos, mientras que otros de ellos tienen una función de control de los músculos de la cara, de regulación de ciertas glándulas, sobre todo las glándulas que generan esos patrones endorfínicos. Bien, entonces ya vemos que todo esto está interconexionado, interrelacionado, pero vamos a hacer una parada para hablar de una técnica que se llama QED, o electrodinámica cuántica de cavidades. Esto fue definido en el año 48, y premio Nobel de este hombre que hemos hablado ahora, de Richard Feynman, le dieron el premio Nobel en 1965, 20 años, casi 20 años después. Pues Feynman fue un físico de los más brillantes, más influyentes en los tiempos modernos. Tenía una capacidad brillantísima para ver el corazón del problema y la naturaleza que planteaba. Está permitido usar la palabra genio con este hombre, porque era algo, ahora veréis, algo que su mente no paraba de adaptarse, de pensar, de ver. Y además tenía una condición fundamental del genio, que es que pasa de toda su sabiduría, de todo su conocimiento. Era enemigo de la pompa, el convencionalismo, la charlatanería y la hipocresía. En su propia memoria, en su propia biografía, él ya decide explicarlo allí con muy buen humor. Se ríe de sí mismo, diciendo que a él lo que le gusta es tocar los bongos y pasar un rato, y reírse y pasar un rato feliz. Era tenía una gran originalidad, sobre todo en la forma de expresar sus ideas y formar a la gente. El premio Nobel en 1975 se dio a 3 personas, a Shinichiro Tomonaga, Julian Schwinger y al propio Richard Feynman, porque descubrieron cómo calcular, cómo trabajar con matemáticas dentro de un espacio cerrado, de una cavidad, de un campo cuántico. Bien, esto es el QED. ¿Qué es el QED? La electrodinámica cuántica es una de las teorías físicas más precisas y complicadas. Explica fenómenos tan familiares como la luz, por qué se curva cuando pasa del aire al agua. Explica muchas cosas, pero además lo que más explica es que es una técnica que está comprobada. Tiene 60 años, ¿no? 60 años. Explica la base de la propia existencia de la materia. O sea, la propia existencia de la materia. Es que parece ser que no existimos, que somos una proyección de luz. Y explica la interacción entre la luz y los electrones, es decir, entre las ondas, la energía y la materia y lo físico, los cuerpos.
Cosas aparentemente distintas son aspectos de la misma cosa. Dice en el mismo libro él, cosas aparentemente distintas, diferentes, que pasan en distintos sitios, son aspectos originados por la misma cosa. Cuando se ve en un entorno cavidad algo fuera de lo normal, hay que investigar en su relación con todo el sistema a nivel de subpartículas, a nivel cuántico. Es decir, deben ser interpretadas desde la óptica de la luz y la materia para vislumbrar los porqués, el origen de la causa. Aquí entra la teoría cuántica de la interacción de la luz y la materia, conocida como QUED. Existía un problema de calcular las cosas dentro de la cavidad del espacio cuántico que fue solucionado por Schwinger, Tomonaga y Feynman en 1948. Para llegar a conclusiones válidas de todo esto en nuestra vida, digamos que todos los procesos químicos que hoy día se producen tienen su origen en el espacio cuántico, la cavidad. Digamos para terminar que el QUED permite aplicar conceptos cuánticos a entornos cerrados y con eso vislumbrar interacciones, o sea, interconexiones que hasta ahora no se podían realizar. El libro es muy ameno porque está escrito de la forma que lo escribía Feynman, que es un hombre con una facilidad para explicar cosas maravillosas. El libro está en la red para poder descargarse, sobre todo las conferencias que ha realizado él, está en esta dirección, si tienes curiosidad por leerlo. Aquí hay más ideas. Feynman fue, además de ser premio Nobel, fue pionero en otras ideas, tanto de física como otras cosas, ¿no? A mí me llamó la atención una cosa, y es que yo había hecho un curso hace 20 años de dos meses con un mexicano que hablaba de la partícula más pequeña del universo. Se llaman partones, según él, partones. Y el único que habló de partones, que yo leí algo de partones, fue a este hombre, a Feynman. Por eso mi interés en haberlo seguido, en haberlo estudiado. Fijaros bien que la propuesta de 1959, o sea, 1960, en una conferencia, vislumbró la posibilidad de manipular materiales a escala atómica y molecular. En el año 60, estamos en el 2022. Ya hemos visto que existen materiales, sobre todo en el campo militar, que dan la invisibilidad total al ser humano. Te pones una especie de capa, estás invisible, como cuentan los cuentos árabes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habrá en los laboratorios? No tenemos ni idea. Pero, decía, la ley de la física, hasta donde yo puedo comprender, no nos prohíbe la posibilidad de manipular la naturaleza átomo por átomo. No es un intento de violar ninguna ley, pero la práctica no se ha hecho porque somos muy grandes. Éramos muy grandes entonces, ahora somos muy pequeñitos, ¿vale? Bien, yo llamo esto el buen despertar. ¿Por qué llamo el buen despertar? Porque ya con todo lo que he explicado, me podéis preguntar, ¿para qué nos explicas todo esto? Bueno, pues la respuesta es de Platón, platoniana. Las partes forman parte del todo. Esto está mal escrito, las partes forman parte del todo. Existe una interconexión, una conexión entre los hechos locales y los generales, los universales. Es decir, aquí decimos que la responsabilidad de la elección, de la decisión del ser humano, es muy importante. Imaginaos que una gota de agua se negara a ser agua del mar, pero no se tira al mar. Si las gotas tuvieran decisión, tuvieran posibilidad de elección, que no la tienen, que cumplen leyes naturales, el hombre, al ser un humano en su concepción de espíritu, alma y cuerpo, tiene un entrelazamiento entre cada una de sus partes, de tal manera que una persona que padezca un proceso de estrés prolongado se va a ver afectado en multitud de aspectos y en áreas que no tienen nada que ver con el origen. Entonces, estas partes que hay aquí son órganos, sistemas, efectos, causas, es decir, posibles causas que pueden ser relacionadas unas entre otras, produciendo en el ser humano, en el cuerpo del ser humano, efectos que desconocemos. Algunos se conocen, otros no. Entonces yo digo que en esa emoción, en ese campo emocional, en ese campo de pensamiento emocional, pues todos aquellos seres que han tenido un gran desarrollo espiritual tienen la clave de cómo solucionar estos problemas, estas partes, ¿no? Por ejemplo, a mí un escritor que me gusta mucho, un psicólogo, que Wayne Dyer, que es psicólogo transpersonal, de transformación personal, de espiritualidad, de desarrollo humano, decía: soy realista, espero milagros. Es decir,
la realidad que vivimos está hecha continuamente de milagros. Y aquí lo que tenemos es un claro equilibrio entre lo que podemos lograr en nuestras propias fuerzas y lo que Dios, el Creador, hace para resolver situaciones imposibles. Entonces, si cambias la forma en que miras las cosas, en que focalizas tu conciencia, las cosas que miras cambian. Porque tú eres una parte, una gota de ese Creador. Al final decía, se trata de tu vida, haz con ella lo que quieras, pero sé responsable de ella. Sé responsable. Y entonces, el resumen de este buen despertar de Wayne Dyer es que todo hecho determinado nos informa, si lo sabemos ver, de conexiones ocultas entre las partes que lo componen. Hemos de observar con atención los resultados de nuestras acciones correctoras para ver resultados. Más frases célebres de Wayne Dyer. No hay nada malo con la ira siempre que se utilice de manera constructiva. Si cree que funcionará, verá oportunidades, pero si cree que no lo hará, verá obstáculos. O sea, la posición de nuestra actitud, de nuestra visión interna, de nuestra posición emocional es muy importante. Decía, puede conseguir cualquier cosa que realmente quiera si realmente la persigue. Bien, aquí está esta figura que es el ser humano en su concepción muscular, de sistemas, órganos, por delante y por detrás, a nivel de cuerpo físico y a nivel de sistema nervioso, de ADN, de cerebro, de ondas, de vibraciones, de pensamiento. Somos un conglomerado de cosas muy difíciles de comprender y estudiar. El que quiera saber algo de neurociencia aplicada al día a día, pues puede escuchar este vídeo de YouTube en que David del Rosario, un especialista en neurociencia, explica qué es esto y a qué se dedica. Es muy ameno, la verdad. Bien, el efecto que tiene la información que recibimos en los primeros minutos en que despertamos, porque hemos estado en un sueño profundo, con el cuerpo relajado, desconectado de esa parte energética que llevamos dentro, esa información que recibimos en los primeros minutos puede darle forma al resto del día por completo. Es por esta razón que rodearnos de buenas vibraciones, de buenos pensamientos, de buenas emociones, especialmente al despertar, puede ser muy favorable para emprender la rutina diaria. Esto es un consejo de Wayne Dyer. Frases para comenzar el día positivamente. Donde una puerta se cierra, otra se abre. La vida comienza cada 5 minutos. Tienes más oportunidades que las que imaginas en un solo día. La felicidad no está predestinada, son tus acciones las que te llevan a ella. Toda persona tiene una gran capacidad para cambiarse a sí misma. Las metas no se vencen. Nunca eres demasiado viejo para concretar una meta. No lamentes si algo se acabó, sonríe más bien porque sucedió. Hay que ser positivo. Bien, aquí pone unas frases que hay que estudiarlas, hay que entenderlas. Bien, y ahora quiero hablar un poco del Reiki, porque el Reiki no se entiende bien. No se entiende bien. El Reiki. El Reiki es una técnica que crea un biotensor, cielo-tierra, a través del ser humano, y es capaz de hacer resonar cualquier parte de otro ser humano con la frecuencia de vibración de la salud. Así, si una persona padece de un órgano determinado, otro ser puede sintonizarse a través del Reiki con la frecuencia patrón de referencia de ese órgano y sanarlo poco a poco. ¿Y qué biotensor es ese? Pues aquí lo vamos a ver. El biotensor es un enlace. Vamos a ver, a ir a la visualización anterior. Veis aquí que hay un enlace, una línea, que es una cuerda, como si fuera una cuerda de guitarra, que establece la conexión entre el ser humano, entre la tierra y el cielo. Y esa frecuencia, que viene dada por la emoción en el corazón, hace que vibremos en una frecuencia dada y conformemos una estructura electromagnética que interacciona con los demás, con las demás frecuencias de los demás. Y esta resonancia de frecuencia hace que nos caiga mejor la gente o peor. Entonces, el Reiki lo que establece es esta frecuencia, que es una frecuencia muy ancha, muy grande, para poder sintonizarse entre unas personas y otras. La ley de resonancia
define que el universo se entiende como un gran piano, ¿no? Que se comunica todas las ondas entre sí por medio de vibraciones. Todas las cosas y todos los seres vivos en el mundo tienen una vibración propia. Lo mismo sucede con todos los órganos y células de nuestro cuerpo y toda la materia. Si pulsamos una nota en el piano, veremos que todas las cuerdas al sonar con la nota entran en vibración. Otras personas, cosas o acontecimientos no pueden evitar el campo de oscilación que creamos en nosotros mismos cuando resuenan con nuestra frecuencia creada. ¿Cuál es la ventaja de que otros se sientan llevados a oscilar con nuestra energía? Pues la ventaja siempre es que podemos ajustar, podemos resonar y ajustar la frecuencia de los demás. Todo lo que resuena con nosotros será atraído a nuestra vida de manera inevitable. Pero esto, vamos a ver, puede ser positivo o negativo para nosotros. Porque el miedo atrae y el amor atrae. Por eso es muy importante saber cuál es nuestro nivel de oscilación y qué campo de resonancia creamos de manera consciente o inconsciente. El corazón representa el símbolo más fuerte del amor y el centro de nuestros sentimientos. Hay sorprendentes descubrimientos que demuestran cuán verdadera es esta conexión y hasta qué punto se equivocaba la ciencia cuando pensaba que el corazón era un músculo simplemente. Hoy sabemos que la responsabilidad de la formación de los sentimientos es el corazón. El corazón está rodeado de un campo de energía poderoso que tiene un tamaño de aproximadamente de 2,5 metros de diámetro a nivel electromagnético. Características similares en áreas distintas se atraen debido a esto. Y debido a esto también sucede algo, que es que a nivel mental, cuando está sincronizado, somos capaces de generar unos elementos que tienen conexión con el resto del cuerpo, que permiten comunicarse con nuestro cuerpo, que son las endorfinas a nivel cerebral. Para comprender el papel de las endorfinas hay que leer este libro que he supuesto aquí. Yo tengo mi experiencia en la utilización en procesos de recuperación milagrosos, sobre todo en áreas de psicológicas, en áreas de psicosis, persecución, manías, bloqueos, todos procesos psicológicos. Tengo una técnica que se llama los 3 pasos, que mucha gente lo conoce, y es que una premio Nobel descubrió que dentro de nuestro cerebro, en determinadas circunstancias, existe una parafarmacia capaz de generar más de 90 sustancias relacionadas con las endorfinas. Y nos da motivo para creer que nuestros estados mentales afectan mucho a nuestra salud. De tal manera que un estado mental determinado puede sanar o puede enfermar a una persona. Pero vamos más allá, o sea, emocionalmente está demostrado que hay enfermedades que causan, determinados sentimientos causan enfermedades. Pero es que las emociones generan enfermedades, pero es que los estados del alma, los estados espirituales son más fuertes todavía que los sentimientos. Están generados por el cerebro, por el alma conectada al cerebro, el cuerpo humano, y por el cerebro al corazón. O sea, hay una relación continua entre espíritu, alma y cuerpo a través del cerebro que genera en el corazón una onda expansiva que crea la salud. Este vídeo que os he puesto aquí, secreto médico revelado por el ROE, el doctor Javier Palacios Celorio, habla de un concepto de endorfinas que ha demostrado que genera grandes enfermedades, es causante de grandes enfermedades degenerativas como esclerosis, Alzheimer, Parkinson, alergias, enfermedades antiinmunes. La histamina se relaciona con todo lo que acabe en itis, toda inflamación. Las inflamaciones tienen 4 factores que son calor, rubor, tumor y dolor. Entonces la histamina va a su disparo y su generación. ¿Qué condiciones generan el disparo, la elevación de la histamina? Pues el temor, el miedo, la ansiedad, el estrés, el autorrechazo, la baja autoestima, la depresión, la culpa, el victimismo. Todo eso libera histamina. El valor en la sangre normal está entre 25 y 65 nanogramos por milímetro. Entonces,
¿Cómo se disminuye el nivel de histamina? Pues a través de una dieta. Tomar brócoli y coliflor, pues la aumentan, la disminuyen. El tomar infusiones de té verde y ortiga la disminuyen. Y luego hay otra parte que influye también muchísimo en la disminución de histamina, el control de esa normalización de histamina, que es la propia cábala, que utiliza un sistema de depuración que está implicado en sus costumbres, que realmente se focaliza sobre la depuración de 3 elementos básicos: el agua, el fuego y el aire. ¿Os acordáis de los elementos, de los 4 elementos que forman toda la materia del universo, que eran agua, fuego, tierra y aire? La tierra somos nosotros, estamos construidos de tierra según la cábala. Entonces hay que depurar lo que compone esa tierra, que es el agua, fuego y el aire. ¿Cómo lo hacemos? Aquí hay un gráfico en que esto representa el concepto de ser humano, que es factible de depurar mediante el sistema cabalístico, que pasa por agua, por fuego y por aire. ¿Qué letras hebreas son las que conforman este proceso? Pues son estas que hay aquí: el agua, el fuego y el aire. Basta simplemente meditar estas 3 palabras de forma continua, todos los días, para hacer la depuración en estos 3 aspectos, para regular, configurar nuestro proceso de sanación celular. ¿En qué tiempos hemos de hacer esto continuamente? En procesos de 15 días. De 12 días, si queréis, mejor dicho, para que conste como un número cabalístico, 12 días. Yo lo hago en 15 días, ¿vale? Bien, entonces aquí tenéis las 3 letras para que las toméis nota, para que las veáis bien y hagáis las meditaciones correspondientes. Son 3 meditaciones: 1, 2 y 3. Haciendo estas meditaciones, simplemente visualizando estas letras, el que no sepa meditarlas, visualizándolas, poniendo su atención en ellas, hace un proceso de depuración en el elemento agua, fuego y aire. Pero además os voy a decir más cosas para aquellos que sean aficionados a la cábala. El agua, el fuego y el aire, la depuración de estos 3 elementos se realiza a través de un tribunal de juicio, en el que los jueces son, en el agua, Abraham. ¿Y esa agua que realiza? Pues libera de emociones bajas, de miedo, de celos, de envidia, etc. Luego el otro que lleva el fuego es Sandalfón, que regula todo lo respecto al fuego, que son todas las pérdidas de semen, actos negativos que el hombre genera aquí en la tierra, pensamientos, etc. Y luego está el aire, que lo lleva Metatrón. Yo sé que estas entidades no son reconocidas por la religión cristiana, pero vamos, en la judía sí que son reconocidos. Entonces yo los pongo porque la cábala sí que son reconocidos. Entonces el aire, Metatrón, lo que genera es elimina todos los procesos de idolatría, que son muy graves. Ahora voy a pasar a explicar de forma rápida cómo hago yo esto de la histamina, cómo lo miro. Primero tengo aquí una tabla de posibles endorfinas que tienen que ver con diferentes conceptos, diferentes cosas, ¿no? Yo testo aquí pongo el nombre del paciente y testo a ver qué endorfina puede estar, digamos, desequilibrada. Entonces, cuando me marca la histamina, sé que estoy en un caso. He testado esto en varios casos que tengo y me ha salido positivo, que la histamina estaba alta. Bueno, si la histamina está alta, pues pongo aquí el elemento histamina, el nombre del paciente, y testo aquí en este campo. Valor 5 es el valor normal, valor por debajo de 5 es bajo y por encima del 6 es del 8 o del 0, del 10 es alto. Esto es más, esto que queda aquí es que es más de 9. O sea, hay mucha gente que tiene más de 9, tenía que tener 5. El valor entre 25 y 65 y tiene más de 9. Este hombre está padeciendo pues algunos de los efectos que produce la histamina en su alto valor. Luego puedo ver problemas de acidez que tiene la persona mediante unos diagramas que hay ya que definen problemas de salud
Yo lo que hago siempre es mirar, sobre todo los órganos internos, a ver cómo están, y luego mirar los sistemas. Ahí tengo una de sistemas, el sistema nervioso, el sistema muscular, sistema óseo, y miro sistema respiratorio, esqueleto, ¿veis aquí? Veo primero órganos, los marco los que me salen positivos, que están mal, pongo aquí el nombre del señor, y aquí el nombre, y aquí lo detecto y me tomo nota. ¿Qué hago luego? También miro algunos causas de la enfermedad que tiene esta persona, poniendo aquí el nombre y testando. Tengo unos más amplios que este. Este es uno muy sencillito, que veis, tiene culpa, miedo, ser escondido. Ser escondido es una entidad que se puede meter en nuestro cuerpo astral, venganza, juicio de valor, en fin. Aquí hay una serie de factores que me los marco también. Entonces tengo un análisis para poder compensar todo esto de esta persona producido por la histamina. Aparte de la dieta, tengo que hacer una depuración del alma, porque es en el alma donde se produce el origen de esta enfermedad. La cámara nos permite trabajar con 72 códigos, que se llaman Nombre de Dios, 72 bendiciones, para poder equilibrar todo esto. Entonces, yo lo que hago, normalmente, aunque aquí he dicho que basta con hacer la depuración de esos tres códigos, también lo que hago en mis tratamientos es mirar estos nombres de Dios, que están aquí, y con el péndulo detectar cuáles son los que compensan. ¿Veis? Aquí me han salido este y este. Estos códigos los copio y los pongo, para comprobarlo, encima del nombre de la persona, del paciente, y veo a ver qué endorfina me sale. ¿Qué ocurre? Si lo he hecho bien, no me sale ninguna. Me dice que está perfecto. También puedo valorar el nivel de la histamina que tenía antes el hombre, más de 9, y ahora me da que está perfecto. Si pongo el código aquí, los códigos aquí, el nombre del sujeto. Entonces, como veis, tengo mi sistema. Pero, claro, este sistema me ha llevado a la conclusión de que realmente estamos viviendo una época de interconexión entre el alma, el espíritu y el cuerpo, a la que nunca habíamos llegado. Y esto es lo que quiere decir de la conferencia, que hay un método que es muy sencillo, que basta con ponerse a dieta, a valores histamínicos, saber el valor histamínico que tienes, y luego pues hay que hacer una depuración a nivel espiritual con las técnicas cabalísticas del agua, fuego y aire, y con eso durante 12 días, todos los días hacerlo, y veis el resultado que obtendréis, y veréis cómo la vida os cambia desde el punto de vista de esas cosas raras que están pasando, ¿no? Aquí es que voy a hablar el próximo día 21, el próximo lunes, voy a hablar del método japonés Showa, que es una filosofía milenaria para lograr orden, ahorro y felicidad en nuestra casa, en nuestro hogar. Y se trata de encontrar el equilibrio, la armonía, para ser feliz, ¿vale? A este método japonés. Entonces yo el lunes 21 de noviembre haré una conferencia y daré pues unas hojas de resumen de lo que hable, ¿vale? Para todo el que asista. Luego tengo que deciros que el día 26 y 27 hay unas jornadas de puertas abiertas aquí en Valencia, con un montón de actividades y de talleres. El día 26 yo no tengo nada y yo voy a generar este taller que llevo muchos años, mucho tiempo sin hacerlo, que es sanación catara a nivel de la 12ª dimensión. Si veis aquí, pues veis que es un árbol cabalístico, pero que tiene, en vez de 10 séfiros, tiene 12, y que este acceso a esta información nos da acceso en este taller a puntos de regeneración celular, a la activación del sexto y el séptimo chakra, bueno, el sexto y el séptimo sentido, que está reflejado en el quinto y sexto chakra. Veremos cómo se activa, veremos la rejilla catara, esta rejilla, cómo se interpreta, veremos cómo se puede sanar esta rejilla, que es el patrón de creación nuestro, del planeta Tierra, de un árbol, de una planta. Podemos tratar
la sanación de cualquier elemento de este universo que esté creado con este patrón, que están todos. Bien, yo le pido a la gente que quiera venir a este taller, porque hay pocas plazas, la verdad, pues que llame a Tierra Madre y que reserve, si quiere hacerlo, ¿vale? No sé cuándo lo voy a hacer, estoy ahora mismo. Bien, luego en lo que hemos hablado hoy de esta técnica de Reiki de Access, voy a hacer un curso, un taller de un día con un grupo asociado. Siempre hablo grupos asociados con material, con información, pero en este curso, en ese grupo voy a hacer acceso a información exclusiva que tengo yo. Voy a generar 5 infografías para este curso de Reiki Access, con fichas de aplicación de diferentes temas, diferentes causas, diferentes situaciones, plantillas y diagramas, ¿vale? Esto seguramente lo haremos en diciembre, el día 10 o 11 de diciembre, si no me sale un curso que tengo allí. Entonces, un día 10, el sábado o el domingo, lo haremos. Entonces, la gente que esté interesada en acceder a este curso, este taller, la fecha máxima de registro, de reserva, es el 5 de diciembre. O sea, a este número de teléfono. Y luego, lo que he dado como regalo a la gente que ha venido a mi conferencia ha sido unos sellos, de estos 8 sellos que hay aquí. Pues he dado los que la gente ha querido coger. Aquí hay uno de protección, hay otro de protección, hay otro de abundancia, de sustento, de que no falte nada, hay otro de activación de esos 12 aspectos del ser humano que generan que el Espíritu Santo resida dentro de nuestro cuerpo, nuestro espíritu esté en contacto con él. Luego esto genera el salmo, porque ayuda a examinar tus fallos, tus errores en la vida. Facilita el pago de tus deudas, de equilibrar tu parte deudora de la vida. Protege y te sana de tu depresión, de melancolía. Este último que hay aquí, este ahí. Cada uno tiene un escudo protector contra espíritus dañinos, acusadores y enfermedades. Tener respuesta en tus sueños, o sea, te cuestas con visualizas esta información que hay aquí, y luego dices la solución al problema que quieres tener, y seguramente soñarás con ella. Bien, curación de todo tipo de enfermedades o de condiciones físicas. O sea, de estas 8, pues yo he regalado sellos a la gente que ha venido a mi conferencia, y María tiene sellos de este tipo para pegarlos en la nevera, en la lavadora, en lavaplatos, me da igual. Les podéis comprarlos allí. Los hemos editado, los hemos formado con imanes, los hemos preparado para que os lo podáis llevar a casa. Bien, este es el regalo de esa conferencia. Me suelo hacer cosas, puedo hacer documentos y cosas para que la gente que venga pues se lleve algo, algo. Bien, pues con esto termino. Espero que os haya gustado. Veis que hay mucha información, hay mucho que leer, mucho que estudiar, mucho que practicar. Sin práctica no se consigue. A mí la gente cuando me ve trabajar en las aplicaciones pues alucina, porque dicen, ostras, macho, ¿cómo lo haces rápido? Hombre, es que muchos años, llevo 30 años con estas historias, y al final pues he conseguido centrarme en lo que realmente funciona. Yo digo que la persona que yo trato con esas técnicas hay un antes y un después, o sea que es así, por la experiencia que tengo. Bien, pues nada, muchas gracias, espero la semana que viene. Venga, un abrazo y hasta pronto.